Y comenzando un nuevo encuentro con nuestro viaje exploratorio, sería nuestra 10ª lección, donde vamos a recorrer otra región dentro de lo que sería la zona centro-sur, correspondiente a la región de Judea. Si recuerdan, pasamos un tiempo en lo que sería la cadena montañosa central. Ahí está. Habíamos hecho un recorrido por esta cadena montañosa central, la cual la dividimos en la región de Samaria o de Efraín y la región de Judea al sur. Después estuvimos por el valle de Jezreel. El jueves anterior estuvimos en lo que sería la zona del pie de montaña de aquí, que es la famosa Cefelá, donde David venció a Goliat, y estuvimos hablando un poquito de la interacción del pueblo de Israel con los filisteos ubicados en esta franja, ¿sí? Hoy nos vamos a desplazar al otro pie de montaña, por decirlo de alguna manera, a la otra falda de la cadena montañosa central, ubicada en el este, y que es conocido como el desierto de Judea, ¿sí? El desierto de Judea, marcado aquí en esta media luna, tiene 3 subregiones: una región norte, que es donde encontramos las cuevas de Qumran, ya vamos a ir por ahí; una región central, que es donde está más que nada la historia de hoy, donde va a acontecer la historia de hoy; y una región sur que estaría ya a nivel de las ciudades de Sodoma y Gomorra, por donde también alguna vez ya pasamos. Este es un mapa satelital actual para que ustedes puedan observar primero lo que ya hemos notado otras veces, como muchos de los territorios que hoy mencionamos, que eran parte del territorio de Israel, hoy pertenecen a la Cisjordania, a todo lo que es la autoridad palestina, ¿sí? Y bueno, Jerusalén está al medio, acá está en el límite, es una ciudad que está repartida. Luego Hebrón y En Gadí, que son los 2 lugares a los cuales vamos a ir hoy, ya pertenecen a territorio palestino. Aquí a la derecha está ampliado un poquito el mismo mapa, para que puedan tomar ya referencia de los 2 lugares geográficos históricos a los cuales vamos a ir. Hebrón ya la mencionamos muchas veces como uno de los primeros asentamientos que establecieron los patriarcas cuando hicieron aquel recorrido desde la Mesopotamia, viniendo por el este, pasando aquí por algunos de los vados y haciendo un camino que no era el más tradicional, ¿sí? Este camino montañoso. Los patriarcas fueron hombres de montaña y no hombres de llanura, ¿sí? Recuerden que los caminos más populares en aquella época era el camino de la costa para ir a Egipto, que era el centro comercial y civil, y después había un camino real que iba bordeando todo el valle del Jordán por acá, ¿sí? Entonces este otro camino de los patriarcas llevó a la constitución o al asentamiento de Hebrón como un lugar muy, muy importante, icónico. Observen a Jerusalén aquí, al norte de Hebrón. Belén estaría a mitad de camino entre ambos. Fíjense que siempre, para tomar una referencia, Jerusalén estaría en línea con el extremo norte del Mar Muerto, ¿sí? Es una buena forma de recordar o siempre dónde puede ubicarse la ciudad de Jerusalén. Y ya yéndonos más específico a la zona de Hebrón, acá vamos a tener una relación entre Hebrón y En Gadi, ¿sí? Este es el lugar por donde se desarrolla la historia de hoy, que tiene que ver con la persecución de Saúl contra David. Al sur de Hebrón, más o menos a un nivel de donde está la manito, hay uno de los desiertos que vamos a
que van a aparecer en la historia y que es el desierto de Sif, que es uno de los lugares donde David se escondió, ¿sí? Entonces esto es para que vayan teniendo, fíjense que visto de arriba parece como un papel arrugado. Esto habla de que hay muchas ondulaciones en el terreno y también la tierra excavada por el efecto del viento y del agua va generando estos surcos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en más detalle. La línea roja estaría intentando graficar lo que sería la proyección del terreno, ¿sí? Desde el vértice de esa cadena montañosa central, yendo como en ondulaciones, en pequeños escalones, por decirlo de alguna manera, y en descenso, hasta el nivel del mar y muy por debajo del nivel del mar. Recuerden que el Mar Muerto se encuentra bien bajo del nivel del mar. Ya vamos a ver una nueva referencia de ello. La historia de hoy dice que David se quedó en el desierto, en los refugios, ¿sí? Y permaneció en la región montañosa del desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano, y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida, y David se encontraba en el desierto de Sif en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde estaba David en Ores, y le fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, etcétera, etcétera. Seguimos acá, David permaneció en Ores, mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces subieron los sifitas. Los sifitas serían los pobladores de la zona del desierto de Sif. También se podría decir sifíes. Subieron a Saúl en Gibeá diciendo, ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios en Ores, en la colina de Aquila, que está al sur del Gesimón? Ahora bien, oh rey, desciende conforme el deseo de tu alma, etcétera, etcétera. David les dice, Saúl les dice, mirad entonces, reconoced todos los escondites donde se oculta y regresad a mí cuando estéis seguros y yo iré con vosotros. Y he de hallarle entre todos los miles de Judá. Y ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl. Bueno, aquí hay algunos lugares que ya vamos a ir recorriendo, y también el accionar de esta gente, los sifitas, que no queda muy en claro quiénes son, cuál es su linaje, si eran extranjeros, bueno, pero con una actitud donde al menos en 2 oportunidades ellos traicionaron a David, develando sus escondites, ¿sí? Aquí se dice que David estaba los refugios en Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Gesimón. Gesimón no sería el nombre propio de un lugar, sino que estaría hablando de una zona más árida dentro del Midbar. Recuerden que Midbar es lo que nosotros llamamos como desierto, y ya hemos hablado que no se trata del desierto como el desierto de Sahara, que nosotros tenemos esa imagen, ¿no?, de ver dunas, camellos y nada más que eso, sino que es una zona montañosa, más o menos, con más o menor vegetación, con mayor o menor vegetación, y sí podríamos decir una zona despoblada. Sin embargo, dentro de este Midbar, dentro de esta zona agreste y despoblada, hay zonas más áridas, es decir, realmente mucho más áridas, y a eso es a lo que se llama el Gesimón. Ya vamos a ir viendo fotos de eso. Continúa la historia diciendo que David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, fíjese, hoy era desierto de Sin, ahora es el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Gesimón. Otra vez se menciona una zona con estas características. Saúl fue con sus hombres a buscarles, pero le avisaron a David, y bajó la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y sus hombres para apresarlos. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David,
y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar Sela Jamalekot, Sela Jamalekot. Y subió David allí y permaneció en los refugios de En-Gadi, ¿sí? Entonces, bueno, Maón es otro de las zonas que se conocen como desérticas dentro de la misma región, ya lo vamos a ver, y su nombre significa oculto y escondido. Dice que de acá fue bajando hasta el desierto de Arabá, que ya sería una zona más hacia el este. Bueno, hubo un lugar, ¿no?, donde ellos distinguieron como el punto final donde terminó la persecución de Saúl sobre David, y le llamaron a este lugar el peñón de la división o el peñón de la separación, ¿no? Sela significa eso, peñón, es decir, no una montaña, que habitualmente es un conjunto de rocas, sino Sela sería una sola y única roca grande, ¿no? Gigante, un peñón. Y Jamalekot significaría división o separación, ¿no? Como si fuera un monolito natural que quedó allí identificado como el lugar donde terminó aquella persecución. Bueno, esto es el Midbar, ¿sí? Como dijimos, no son dunas, no es arena, no es camellos, sino que es una zona obviamente árida, pero con la presencia de algún tipo de vegetación, ¿sí? Agreste, tal vez poco inhóspita, ¿no? Y este es el Midbar de Sif, uno de los dos desiertos que se mencionan en la historia, donde David estuvo allí y Saúl persiguiéndolo a David, ¿no? Fíjense la palabra Midbar, interesante, ¿no? Porque etimológicamente esta palabra deviene de esta raíz. Recuerden que en hebreo la mayoría de las palabras se construyen a partir de una raíz de 3 letras, a las cuales se le agregan prefijos y sufijos, aparte de diferentes tipos de vocales, y eso genera una familia de palabras con una misma raíz. Entonces, de esta raíz de BR surge, por ejemplo, el concepto de guiar o liderar, o guiar a ovejas a pastar. Entonces, decir David estaba en el Midbar significa decir David estaba en el lugar donde se lleva a pastar a las ovejas, ¿m? Con lo cual, obviamente, no puede ser como el desierto del Sáhara, ¿m? Va a ser un lugar inhóspito, poco poblado, con una zona muy rocosa, pero evidentemente es un lugar donde los rebaños pueden pastar, ¿no? Ya vamos a ver algunas fotos y un videíto de por qué se lleva a las ovejas a pastar a esos lugares y no a otras zonas más favorecidas en cuanto a vegetación, ¿no? Y acá encontramos varias palabras que nos van marcando eso. Fíjate lo que le dijeron los hermanos, ¿sí? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto, en el Midbar, en el lugar donde se lleva a las ovejas a pastar? ¿Mm? Entonces fíjense cómo acá aparecen nuevamente, aunque no sepamos hebreo, podemos ver la forma de las letras, cómo aparece esta letra, la Dalet, la Bet y la Resh, que es D, B larga, R, y aparece otros prefijos para significar otras cosas, ¿sí? Mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, ¿sí? Esta idea de conducir en el desierto tiene que ver con esta raíz, ¿observa? Y acá observamos algo que la verdad que cada vez lo veo más en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es cuestión de echarle el ojo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos nuestro tallercito de método de estudio bíblico, hablamos de que uno de los recursos del lenguaje en la lengua hebrea, en la poesía, pero también en la prosa, era el uso de los paralelismos, es decir, una frase y después abajo, con otras palabras, decir lo mismo y reforzar el concepto o decir lo opuesto, ¿sí? Había paralelismos sintéticos y antitéticos. Observen cómo acá está diciendo lo mismo, ¿eh? A su pueblo lo sacó como ovejas.
como a rebaño, acá vuelve a hablar de las ovejas, los condujo en el desierto. La idea de liderar, sacar y de llevar a algún lugar. ¿Lo observan? Bueno, y así aparece en otras palabras. Fíjense cómo acá aparece la idea de pastizal. Muy bien. Ahí está, bueno, le damos la bienvenida a Gustavo, que se sumó con nosotros como en todos los encuentros, y Adriana está con problemas, parece, ¿no? Porque entra y sale. Ahí salió y veo que está intentando ingresar, sí, pero no. Salió. También puede ser que se haya aburrido y se fue a dormir la siesta. Bueno, pobre Adri. Bueno. Bien, sigo entonces, ¿sí? Esto es todo lo que queríamos por ahí mencionar del Midbar, y esto es el Midbar, ¿sí? Observen que, increíble pero real, en este tipo de terrenos es donde los habitantes de esa zona, los judeanos, los habitantes de la región de Judea, solían llevar sus ovejas a pastar. Ustedes me están recibiendo bien el video, todo, ¿no? ¿Sí? Bien. Sí, bien. Se ve bien. Ok. A ver que tengo acá un asunto familiar. Bueno, no hay sangre, así que puedo seguir. No hay nadie para operar. Bueno. Después les muestro estos dos videitos que tengo acá. Volvamos a nuestra zona geográfica a estudiar, el desierto de Judea. Observen, tenemos un monte que se toma como referencia al norte, mientras que al sur hay otro monte, el monte de Sodoma, que lo hemos visto en alguna foto, que también marca el límite entre el desierto de Judea y el desierto del Negev, que es otra zona más al sur. Al oeste vamos a tener como límite lo que sería la línea, como llaman acá, de las colinas de Judea, la línea de la lluvia, ¿sí? No tengo una foto puntual de eso o a qué se refiere, pero sería una línea imaginaria en relación a las colinas, y hacia el este ya lo que sería el Valle del Jordán, que recuerden que esto está excavado acá, esto es profundo, como si fuera una gran cañada, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el Rif del Jordán. Es una zona que también se la define no solo geográficamente, sino por el clima y por la poca lluvia que hay ahí. Recuerdan que este esquema ya lo habíamos visto, como la región de la Cefalá y de la llanura del Mediterráneo, obviamente reciben más lluvias, es verde, es más rica en lluvias y en vegetación, mientras que la zona este, que es donde estamos considerando ahora, el desierto de Judea aquí, recibe menos lluvias y por lo tanto es mucho más árido. Esto hace que esta región sea la de los cultivos, y obviamente, o mejor dicho, es uno de los motivos, no puede ser la zona del cultivo la misma zona donde vayan a pastar las ovejas, porque ya sabemos, las ovejas se comen todo, ¿no es cierto? Entonces, este es uno de los motivos por el cual los pastores van buscando otro tipo de pastura en el Midbar, en una zona, vamos a decir, alejada de lo que podría ser las áreas de cultivo, ¿sí? Entonces, tradicionalmente, todo lo que es ganadería va a estar en la zona alta, en los vértices de la montaña, y aún descendiendo hasta el desierto de Judea. Ya vimos, ¿se acuerdan? Que cuando estudiamos a José y a sus hermanos, cómo ellos habían llevado las ovejas hasta 80 kilómetros hacia el norte, buscando pasturas, ¿sí? Así que esto es una práctica común en esa zona, y David, siendo de esta zona, conocía
perfectamente este territorio, ¿sí? Porque David es de Belén, dijimos que Jerusalén está acá, Belén acá, perdón, Hebrón acá, ¿sí? Y todo este desierto de Judea acá. Entonces es toda una zona donde David fue a esconderse ahí precisamente porque él era vaqueano de toda esa región. Bueno, lo que vamos a ir identificando son estos 3 desiertos que se mencionan acá, el de Sif, el de Maón y Engadi, que está más hacia ya la zona cercana a lo que sería el Valle del Jordán. Bueno, toda esta zona tiene, digamos, el relieve montañoso va adquiriendo diferentes formatos por los vientos, por las lluvias, y eso va generando diferentes tipos de alturas de montaña. Fíjense cómo la zona central, la alta, tiene una determinada precipitación, y a medida que vamos yendo hacia el este, hacia la zona del valle, del Mar Muerto, la altura, ¿no? Hasta llegar a 400 metros por debajo del nivel del mar, eso va generando toda una pendiente, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ir encontrando diferentes tipos de ondulaciones en cuanto a las colinas y a las sobreelevaciones en general, lo cual va a ir acompañado también de zonas de acantilados, ¿no? Ya vamos a ver fotos de todo eso. Esta es una de estas fotos, podríamos decir, desde Jerusalén y yendo hacia el sur y hacia el este, ¿no? Desde lo que sería el monte Scopus, allí al norte, a la altura de Jerusalén. ¿No? Otra foto, observen cómo tenemos esta vegetación escasa, pero que está, y por supuesto a medida que nos vamos alejando y que vamos descendiendo, va habiendo menos humedad, porque los vientos, como dijimos, van largando el agua que traen hacia la parte alta, y ya va cambiando y teniendo cada vez menos vegetación. Esta es otra zona de la que se menciona ahí, Carmelo, que no tenemos que confundirlo con el monte Carmelo, que está allá arriba en el valle de Jezreel. Y observen cómo hay asentamientos, ¿sí? Esto es el desierto, pero es un midbar, es una zona de ganadería, de rocosa, pero que evidentemente hay ciertos recursos que permiten que se levanten asentamientos humanos. Sin embargo, como dijimos, hay zonas dentro de ese midbar más agrestes, más áridas, como podría ser esta, que también pertenece al desierto de Judea, pero una zona mucho más árida. Hay zonas de valles también, y este es uno de ellos, el valle de Hircania. Acá arriba a la derecha tenemos nuevamente el esquema, ¿sí? Para que veamos o recordemos que ya habíamos mencionado lo que puede ser la altura a nivel del mar, la altura a nivel del mar, y cómo de allí hasta lo que sería el Mar Muerto va a haber un descenso, ¿sí? Un descenso. Esto está en pies, así que hay que dividirlo por 3, ¿sí? Entonces llegamos a 450, 500 metros por debajo del nivel del mar, ahí estaría el Mar Muerto. Nuestra zona es esta, ¿no? Esto es el desierto. Entonces va a haber zonas de colinas y después va a haber zonas también de importantes acantilados. Entonces acá está marcado en la ruta turística también, esta sería la altura a nivel del mar, y de ahí va a empezar a descender el camino. Dentro de este desierto hay, por supuesto, construcciones de todo tipo. Esta es una de ellas, que es una especie de convento, un claustro para mujeres, cuyo nombre es Nebi Musa, que en árabe significa profeta Moisés, ¿sí?
Bueno, volviendo un poquito a la geografía, recordamos lo que este accidente, ¿no?, geográfico que aparece todo el tiempo y que son los wadis. También en la Biblia se traducen como vados. Esta es una palabra árabe, wadi. Dijimos que en hebreo sería el nahal, y en castellano puede aparecer en nuestras Biblias como vados o como torrentes. Ya explicamos que son ríos o arroyos estacionales, solamente tienen agua en la época de lluvia y la mayor parte del tiempo son simplemente el cauce seco, ¿sí? Entonces, acá tenemos esquemáticamente, lo puse sobre lo que sería el mapa para que ustedes vean. Esto celeste es el Mar Muerto, y estos puntos rojos, este de acá sería Jerusalén, Hebrón y otra ciudad, Jabar o Abar, algo así, no recuerdo bien su nombre, más hacia el sur, ¿no? Como las tres asentamientos más importantes en el vértice de la montaña de esta cadena montañosa central. Y de allí, marcado por lo que sería el desagüe en época de lluvias, van a aparecer todos estos wadis o arroyos, ¿sí? El Yitab, el Prat, el Og, este Kidrón es el que nosotros conocemos como el arroyo del Cedrón, ¿sí? O el torrente de Cedrón, que es este. A nosotros nos suena mucho porque aparece en el Nuevo Testamento y es uno de los lugares donde Jesús pasaba constantemente para ir de Jerusalén al Monte de los Olivos, a Betania y a todo, que son asentamientos que estarían más o menos por aquí. Entonces, fíjense, el Valle de Cedrón, ahora vamos a ver una foto, casi todo el tiempo seco, ¿no es cierto? Bien. Más al sur hay uno acá que se llama Valle de David, en fin, Vado de David o Nahal, ¿sí? Entonces, esto es la pendiente del descenso montañoso y el descenso en profundidad por debajo del nivel del mar, hace un terreno propicio para que con la lluvia se vayan formando este tipo de redes de drenaje, ¿sí? Es como una red de drenaje con sus cuencas secas en la época en que no hay lluvia. ¿Sí? Ahí está, ahí vemos nuevamente la foto, y lo que no se aprecia acá, pero que podrían estar, serían todos los vadis, los vados o los torrentes como aparecen en nuestra Biblia. Bueno, y acá empezamos a ver fotos, ¿sí? Observen cómo tenemos acá uno de los wadi o los nahal o los torrentes secos. Y como ya dijimos otras veces, estas eran las autopistas para poder cruzar las cadenas montañosas, ¿no es cierto? De un lado a otro, para cruzarlo a pie, iban por aquí. Este es otro. Observen cómo las características de piedra caliza, es una piedra muy blanda, muy porosa, permite la erosión del viento y del agua. Y también hace que la piedra absorba rápidamente el agua en las épocas de lluvia, con lo cual esto tiende a estar seco casi todo el tiempo, y el agua absorbida permanece en corrientes subterráneas, ¿no?, a las cuales también ellos podían acceder. Fíjense, este es el famoso torrente de Cedrón, que va saliendo desde Jerusalén, que está arriba, en la montaña, supongamos donde estamos ahora parados nosotros, y va haciendo su recorrido y su desagüe hacia el este y hacia abajo, para desaguar en lo que sería el Valle del Jordán. ¿Está? Parece el Cañón del Colorado. Claro, claro, porque son, bueno, ahí técnicamente no sé si es el mismo tipo de roca, supongo que deben ser parecidas, son rocas fácilmente erosionables, ¿sí? A diferencia de por ahí las rocas graníticas como nosotros tenemos en nuestra zona de sierras de Córdoba o del noroeste argentino, es una roca mucho más dura, más difícil de erosionar con el paso del agua. Bueno, en el desierto de Judea
fíjense lo que es este acantilado, ¿no? Tremendo, porque va en descenso, ¿sí? Va en bajada, del nivel del mar hasta 400 metros, en un recorrido no muy largo, y tenemos el efecto del agua y también obviamente ya la acción humana construyendo diferentes lugares de refugios, algunas excavaciones naturales y otras hechas por el hombre. Fíjense, esta muy precaria, pero es muy posible que David se hubiese escondido en una cueva como estas, ¿sí? Cuando iba en búsqueda o cuando iba huyendo de Saúl. Y acá tenemos lo que puede ser, ya lo vimos creo en una de las primeras clases, algún videíto donde se ve cómo el río, entre comillas, recobra vida, ¿no? Esto simplemente es agua que viene de alguna lluvia en la alta montaña y que empieza a llenar el cauce seco de alguno de estos nahals. Bueno, yendo más hacia el este y hacia abajo, yendo acercando como realmente mucho más árido. Este es otro fenómeno que se está dando mucho en esta zona, lo mismo que en la zona de África, que combina el efecto del agua que va excavando, pero también no solo esa abrasión, sino el derrumbe y como el socavado, ¿no? El agua va socavando y después tenés derrumbes. Y esto también tiene que ver con las fallas geológicas. Recuerdan que habíamos visto que desde el continente africano y unido acá con el continente, con lo que es la península arábica y después el continente de Asia, ¿no es cierto? Acá vendría lo que es el Asia Menor, hay una falla que hace este recorrido y pasa por todo lo que sería el Rift del Jordán. Entonces esto también va generando este tipo de formaciones. Sí. Bueno, Antonio nos comentó que fue a esa zona. Da la anterior, fíjate que parece. Mira. Está Antonio ahí. Antonio Mesa. Antonio Mesa, buenísimo. Bueno, muy bien. La parte norte del desierto de Judea, fíjense que la geografía es ya familiar, lo que hemos dicho, pero tenemos acá un lugar muy particular que son estas cuevas que han recibido el nombre de las cuevas de Qumran. Las cuevas de Qumran se han hecho famosas por los hallazgos arqueológicos que tenemos ahí, que son manuscritos hallados de una antigüedad y de un volumen y una calidad de material impresionante. Se dice que puede haber sido el hallazgo arqueológico más importante del siglo pasado, puesto que permitió verificar, entre otras cosas, verificar la fiabilidad en las copias, ¿sí? Porque por un lado nosotros tenemos manuscritos, vamos a decir, de 1000 años antes de Cristo, 1000 años después de Cristo, tenemos manuscritos que han llegado hasta nuestros días de hoy, vamos a suponer, ¿sí? Y se han encontrado en Qumran manuscritos que son de 200 años o 150 años antes de Cristo, o sí, vamos a hacer esta comparación, ¿sí? Entonces nosotros teniendo manuscritos de acá, siempre está la duda de decir, bueno, ¿serán ciertos? ¿Sí? ¿Estarán bien estas copias? De repente encontrar copias de aquí que coincidan, ¿sí? Nos permitió a la humanidad, entre otras cosas, ver la prolijidad y la certeza de las copias que se hacían de aquellos manuscritos. Bueno, brevemente un par de palabras sobre Qumran, si es un tema muy amplio y por ahí algún día le podemos dedicar una clase sola, pero recordar que la forma de escribir a mano era en papiro, es decir, rollos de origen vegetal. Luego vinieron los pergaminos, que eran superficies
hechas en cuero curtido. La palabra pergamino viene de Pérgamo, porque en esta ciudad fue donde se perfeccionó la técnica de construir pergaminos, ¿sí? Pero fíjense cómo esto, digamos, se constituyó en un elemento depurado para la escritura recién 400 años después de Cristo. Es decir, que los pergaminos que se encontraron en Qumran eran, bueno, una técnica primitiva, como un pergamino primitivo, ¿sí? Que datan 150 años antes de Cristo, que es la época más o menos donde estos esenios, que eran un grupo, una facción, vamos a decir, una división dentro de todo lo que es el judaísmo, fueron a instalarse ahí a esas cuevas, ¿sí? Y luego tenemos ya en el 1000 después de Cristo la aparición de los códices, que ya fueron manuscritos hechos en un material similar al papel y en un formato ya no de rollo, sino similar a lo que nosotros entendemos como libros, ¿sí? Esto es más o menos los elementos de escritura manuscrita que se conocen. La historia de los rollos es muy interesante, ¿sí? Los rollos del Mar Muerto se encontraron, los rollos del Mar Muerto se encontraron dispersos en 11 cuevas en la zona conocida como Qumran. Las cuevas se reparten a través de la cañosa cadena de montañas frente al Mar Muerto, a unos 20 kilómetros al este de Jerusalén. Fíjense que es esta la zona que estuvimos hablando, ¿sí? No hay mucha distancia entre acá y acá. Y en toda esta zona, ya digamos con vista platea al Mar Muerto, es esta cadena montañosa del desierto de Judea donde estarían las cuevas. Las excavaciones de la zona descubrieron las ruinas de un gran complejo habitado previamente por la comunidad que probablemente los ha recogido y luego los escondió para protegerlos. Es la comunidad de Qumran, conocido también como los esenios. Dos pastores beduinos encontraron los primeros 7 pergaminos, fíjense, en el año 1946. Un anticuario de Belén, llamado Cando, les compró 3 rollos por menos de $100, ¿sí? Este hombre. Luego Cando los revendió y compró más rollos. Uno de ellos fue vendido al jefe del monasterio, etcétera, etcétera. Fíjense, en el 54, menos 10 años después, a través de un anuncio en el Wall Street Journal, un mediador estadounidense compró 4 rollos de este monasterio de San Marco por $250.000, ¿no? Tremendo, porque ahí para ese momento ya se había visto el valor que tenía, ¿no es cierto? Y de ahí en más, los descubrimientos de todo lo que hay sigue incluso hasta el día de hoy, ¿no? Estos contenidos inclusive han permitido el esclarecimiento de algunas citas bíblicas que hasta antes de esto eran confusas o eran mal entendidas. Fíjense cómo estamos diciendo que casi 2000 años después este descubrimiento permitió entender algunos versículos bíblicos, como por ejemplo el pasaje de Gálatas donde el apóstol Pablo habla de las obras de la ley. Muy interesante, estuve leyendo sobre eso esta semana y bueno, algún día lo vamos a abordar, seguramente en nuestro estudio de la salvación vamos a hablar un día de las obras de la ley y cómo la bibliografía encontrada acá no es que sean verdades inspiradas, sino que permite entender a qué se referían las comunidades en el siglo I cuando hablaban de las obras de la ley. Era un tecnicismo, ¿sí? Muy bien. Bueno, fíjense, el complejo, bueno, no hay mucho detalle porque no me quería ir por las ramas, pero una de las características de los esenios era que tenían muchos rituales de bautismo, religiosos en estos piletones. Esto es un bautisterio que reemplaza a nuestra tradicional pelo pincho, y era muy importante esto dentro de sus esquemas de vida y práctica.
Bueno, los rollos del Mar Muerto son una gran colección de documentos antiguos. Hay de todo, hay fragmentos bíblicos, hay fragmentos extrabíblicos, es decir, otra bibliografía. Hay documentos sectarios de la secta de los esenios, todo su estilo de vida y demás, y hay otras cosas. Los fragmentos bíblicos, hay secciones de todos los libros bíblicos canónicos excepto Esther. Algunos textos en paleo hebreo, que es una lengua o es una escritura anterior al hebreo que nosotros conocemos, la escritura hebrea, la escritura cuadrada, las letras que estuvimos viendo hoy, son letras que se empezaron a usar, son de origen babilónico, caldeo, ¿sí? Entonces, después del exilio de Israel en Babilonia, volvieron y escribieron así. Antes se usaba la escritura fenicia, ¿sí? Que son gráficos como más rústicos, ¿sí? No tan así armaditos, tan homogéneos como estos. Muy bien, y en estas vasijas es donde se conservaron los rollos, que por ser una zona muy seca permitió que no se pudriera. Otra de los lugares icónicos dentro del desierto de Judea es Masada. Masada es esta sobrelevación sobre la cual, sobre esta superficie de acá arriba, se estableció una fortaleza, ¿sí? Una fortaleza que construyó el rey Herodes y que, bueno, tuvo una historia fue el lugar de una historia muy dramática dentro de la historia del pueblo de Israel. Observen aquí, esta sería la superficie de esta meseta, y visto de perfil, vemos acá como unos escalones, por supuesto ahora todo esto está en ruinas, y esto es acá lo que sería una recreación, una reconstrucción del palacio, de la fortaleza que el rey Herodes se hizo construir, ¿no? Impresionante ver cómo semejante desarrollo arquitectónico se levantó a cientos de metros en esta meseta, haciendo una obra monumental. Esto era un palacio de refugio del rey Herodes. Recuerden que él murió en el 4 a.C., es decir, es anterior a la vida de Jesús. Y en el año 70 después de Cristo, cuando a través de una revuelta judía comenzó, se produjo la destrucción de Jerusalén, el pueblo judío se levantó en armas, en rebelión contra el Imperio Romano. Roma decide destruir Jerusalén, destruir a todo el pueblo judío, y un grupo de judíos se refugiaron acá. Claro, era un lugar muy difícil para llegar, y estuvieron ahí un tiempo. Acá vemos una foto de lo que sería la ciudadela. Acá estaba el palacio de Herodes, cómo los romanos se instalaron abajo y durante mucho tiempo, no tengo el tiempo ahora de cuánto estuvo esto sitiado, pero ellos construyeron esta rampa para poder llegar acá. Cuando los habitantes de Masada vieron que ya no iban a poder resistir el avance romano, decidieron suicidarse, ¿sí? Fue un suicidio en masa, de tal manera que cuando llegaron ellos acá arriba no encontraron a un solo judío vivo, y eso fue una marca muy, muy fuerte para el pueblo de Israel, incluyendo para los soldados israelíes del día de hoy, quienes tienen todo un ritual como diciendo que nunca va a haber otra Masada, ¿no? Como que nunca más ellos van a ser derrocados o vencidos de esa manera. Bueno, muy bien. Observen nuevamente lo empinado, ¿no es cierto?, de todos estos acantilados. Acá estamos ya en las últimas montañas o colinas del desierto de Judea, y ya en descenso seguimos entrando a lo que sería el Rif del Jordán y el Mar Muerto. Otra toma desde arriba de las últimas colinas, donde podemos ver el Mar Muerto. Sería una foto tomada desde el oeste hacia el este.
Volviendo a nuestra historia central, destacamos nuevamente la cantidad de cuevas naturales y algunas artificiales de toda esta zona. Esto sirvió no solo de refugio para David o de escondite, sino que los asentamientos, las poblaciones asentadas en toda esta zona, usaban esto para construir sus casas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería una construcción tradicional de esta zona? Acá la casa, ¿sí? Y acá arriba, como si fuera un garage natural, como no tenían auto, acá dormían los animales, ¿sí? Entonces, es muy probable, y acá están los pesebres, ¿no? Los comederos de animales. Entonces es muy probable que Jesús hubiese nacido en una estructura de este tipo, ¿no? Porque recuerden que si bien Jesús nació en Belén, eso pertenece a la misma zona, no al desierto de Judea, pero sí toda la roca de la zona es igual, ¿no? Entonces es muy probable que el pesebre donde Jesús nació hubiese sido algo así, con una casa acá arriba. ¿Está? Muy bien, acá nuevamente para tomar referencia de los lugares que estuvimos mencionando, Hebrón, Sif, fíjense un poco más al sur, Carmelo, el desierto de Maón y En-Gedi. Por toda esta zona estuvo corriendo David de la mano de Saúl. Se dio cuenta David que Saúl había salido a quitar la vida en el desierto de Sif, en Ores, en esta zona. Bueno, acá la traición de los sifitas o sifíes. Entonces David sigue yendo más hacia el sur. ¿Está? Cuando habla de Ores, fíjense, significa bosque, es decir, que dentro de esta zona poco poblada, con poca vegetación, por ahí sería una zona que tuviese más arboleda. Y recuerden que Gesimón significaba una zona más árida, más escabrosa, con menos vegetación, más difícil para pastoreo. Bueno, acá tenemos zonas del desierto de Sif. Recuerden que Tel significa lomada o colina, como bien se ve acá, y la combinación con zonas con depresiones. Cuevas, para esconderse, algunas naturales hechas por la entrada de agua y otras artificiales. Este salmo está escrito en este momento, en el momento que David está huyendo de Saúl. Fíjense, dice un masquil de David. Masquil da la idea de que es algo para ganar entendimiento, ¿sí? Es una palabra que viene para darnos entendimiento. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Sálvame podría querer decir dame refugio, porque claro, es lo que finalmente iba a hacer que David pueda preservar su vida, que Dios le dé un refugio seguro para esconderse. Escucha mi oración, presta oído a mis palabras, porque extraño se ha levantado contra mí. ¿Quiénes son los extraños? Bueno, no puede ser Saúl, porque Saúl era conocido de él. Está haciendo referencia a los sifim, o sifíes o sifitas, ¿sí? La gente que vivía en esa zona del desierto. Hombres violentos buscan mi vida, ahora se acuerdan que eran ellos los que habían salido a ver dónde estaba, y no han puesto a Dios delante de sí. Selah, la palabra Selah significa de continuo o siempre, entonces como que hace que esta acción previa sea más intensa. No han puesto de continuo a Dios delante de sí nunca, ¿sí? Esto es lo que le daría la intensidad a lo que se viene diciendo. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Cuando la Biblia habla de alma, ya lo vamos a ver en nuestra próxima clase del estudio de la salvación, piensen en el pescuezo, ¿sí? Piensen en el cuello. ¿Por qué en el cuello? Porque en el cuello de la persona o del animal, del ser humano, del animal, están los signos vitales. Está tu respiración, están los vasos sanguíneos, está la boca para alimentarse y la boca para hablar. Entonces, está la vida, de alguna manera, ¿sí? Está la vida, está el ser vivo. Un ser vivo está en el cuello. Entonces, eso es lo que ellos querían decir cuando decían, Dios es el que sostiene mi vida,
mi vitalidad, el que me mantiene vivo, ¿sí? No está hablando del alma como una cosa tipo fantasmita que vive dentro nuestro. ¿Está? Muy bien. Avanzamos un poquito más. David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, ven que se va desplazando hacia el sur, en el Arabá, al sur de Gesimón. Viene acá y ya está viniendo para esta zona. Bueno, esta es la otra zona, el otro desierto, el de Maón, también tiene sus colinas, y nuevamente ven cómo el agua va excavando y va formando zonas de refugio, de escondites. También el desierto, que tiene poblados, por lo que explicamos que significa desierto. Otro lugar donde ellos van y donde termina, vamos a decir, la persecución de David, es en este lugar que ya lo mencionamos. Saúl iba por un lado del monte y David por los otros, hasta el lugar llamado Sela Hacamelot, que es donde terminó la persecución, y Saúl se vuelve, ¿por qué? Porque le avisaron que tenía un avance de los filisteos hacia esta zona, entonces él deja la persecución y vuelve a defender sus filas acá, a la zona de la Cefelá. ¿Está? Y ya explicamos lo que significaba la roca de la división. Entonces de acá, David decide ir a alojarse a la zona de Ein Gadi. La palabra Ein Gadi es interesante porque Ein significa fuente y Gadi o Gedi significa cabra salvaje, más bien la cría, ¿no? Entonces sería como, Ein Gadi significaría como el ojo de agua o la fuente de agua del cervatillo o del cabrito, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces hasta acá vino la persecución de Saúl sobre David. Y llegamos a En Gedi, que obviamente, como ven, tiene sus fuentes de agua, sus vertientes. Y esto es lo que dijimos, el ojo de agua o el manantial del cervatillo o del cabrito, una zona que tiene su recurso hídrico propio, ¿no? Porque acá, recuerden, vemos agua, pero esta agua salada es el Mar Muerto. Entonces, la vegetación y este oasis que hay en En Gedi es por las aguas subterráneas. Y este es el animalito que le da nombre a la zona y que es fauna autóctona de la zona. Fíjense cómo en una segunda embestida, entonces Saúl tomó de todo Israel 3.000 hombres, después de que resolvió lo de los filisteos, y fue otra vez en búsqueda de David y sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. ¿Se dan cuenta? Porque esos son los animales de la zona. Llegó a unos rediles de oveja en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Claro, imagínate que David estén todos ahí escondidos, oscuridad total, y Saúl vino acá. Cuando dice, bueno, acá la traducción dice que Saúl entró para hacer sus necesidades. La mayoría de nuestras Biblias dice que Saúl entró para descubrir sus pies, es un modismo, para decir lo mismo. Cuando lo lean en sus Biblias, en 1 Samuel van a ver que dice eso, que entró para descubrir sus pies, significa que fue a defecar, ¿está? Y allí estaba escondido David. Entonces los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que el Señor te habló, y aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Porque David, a diferencia de Saúl, David fue obediente a la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando vos pensás por qué Saúl persiguió a David para matarlo, vos podés decir, bueno, por celo, por enojo, por envidia, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que había era una desobediencia a la palabra de Dios, porque Dios ya había dejado establecido desde el patriarca Jacob, Dios había dejado establecido que de la tribu de Judá habría de salir el rey o los reyes. Y Saúl, ¿qué era? Era de la tribu de Benjamín. Es decir, él podía decir, bueno, yo soy el rey, pero tenía que entender simplemente por lectura
y obediencia a la palabra de Dios, que el verdadero rey que Dios iba a elegir habría de salir de Judá. Entonces, simplemente por obediencia a eso, él podría haber hecho una gestión emocional de toda esa envidia y de toda esa locura que tenía contra David, ¿no? A la inversa de eso, David entendía que él era un hombre que Dios había ungido, entonces no se atrevió nunca, ni siquiera en legítima defensa, a dañar la integridad física de Saúl. Bien, y acá lo vemos a David y a sus hombres en En-Gadi. No, mentira, bueno, ahí uno de los... Estaba por mirar. David es el del corpiño verde. No, mentira. Sigamos. Yo digo que tengo mal la vista. Se lo saltó. Bueno, esta zona, por ser una especie de oasis, también tiene su vegetación, una zona de plantas aromáticas distintivas de toda esa región, como por ejemplo la aleña, que se menciona en Cantar de los Cantares. Está terminando y respondiendo a, bueno, por qué David se escondió acá, ¿no es cierto?, en este territorio. Lo que dijimos, como un pastor de Belén, David estaba familiarizado con los campos de pastoreo en el desierto de Judea, al sureste de Hebrón. La ciudad más importante de Judea, en la región central, arriba de la montaña, tenían cada una un patio trasero, que era conocido como su propio desierto. Recuerden que hablamos del desierto como midbar, como algo que está relacionado con el pastoreo. El desierto de Sif y el desierto de Maón. La mayoría de los pastores se quedaban cerca de la cuenca, donde se podían encontrar la mayoría de los pastos verdes. Pero David sabía que si uno iba lo suficientemente lejos al oriente, hacia el lado del Mar Muerto, las praderas desaparecerían y el terreno se volvería muy escarpado. Esta es la parte del desierto de Judea donde David pudo encontrar cuevas que pudieron ser utilizados como escondites de Saúl. Estos son conocidos como los refugios del desierto, mesetas con laderas empinadas que son difíciles de escalar. David eludió por poco a Saúl en la roca de la división y después se refugió en el oasis de En-Gedi. Muy bien, y para terminar, tengo un videito que dura 3 minutos, estamos un poquito pasados de la hora, pero me gustaría compartirlo, donde podemos ver, tal vez algunos de ustedes ya lo vieron. Ahí está, Atilio está en la aplicación, me dice, vamos a ver qué pone. En el WhatsApp estamos en la aplicación, bueno, le mandamos un beso grande a Atilio. Y a los otros que puedan estar ahí, que no sabemos, ¿no?, qué más puede estar mirando. Y este es un videito donde nos muestra el desierto de Judea en una explicación del Salmo 23, que lo escribe David, que es un pastor que vivió en esta zona, y entonces, luego de este recorrido, de haber visto la geografía y de hablar del Midbar, vamos a detenernos un poquito más en aprender algo sobre las pasturas de esta zona. Esperen que tengo que hacer optimizar para video. Ahí va. ¿Ven el video ahí? Sí, sí. Believe it or not, this is called wilderness, midbar, but it's also called green pastures. Now, when you take a Westerner here the first time and you look at this, you find people say, well, I don't know that I can go there, because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly deep alfalfa. Well, you haven't seen any belly deep alfalfa. And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture, and so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was left, but you don't want sheep where you can farm. This is the land of the shepherd. Now, you look at it from here and you say, what's there? In fact, I remember my first impression. I woke up one morning, I was sleeping out in the wilderness, and I remember waking up, watching a flock of sheep on a hillside like this, and my feeling was, what are those, rock-eating sheep? I mean, what do they eat?
How can you call this green pastures? Well, the answer is there's a small amount of moisture present here. They get a little bit of rain every year. Not much, but a little. Second, there is humidity in the air, especially in the evening breeze. Like right now, you can feel it coming from the west off the Mediterranean. There's moisture in the air. That moisture, combination of the rain and the humidity, condenses or drips along the edge of these rocks here. And if you notice, right around the rocks, almost always next to the rocks, you get little tufts of green. Get one a moment. That's what we refer to as the green pastures. So the shepherd looks for a hillside. That's exactly what she was doing. Look at that flock across from us there. Just stunning. Those two shepherd girls have found a hillside that either was exposed to the wind or had that small amount of rain. And they move that flock across the hillside, and it's one mouthful here, walk a step or two, another mouthful, another mouthful, another mouthful. Now that changes the green pasture image a little bit, besides the picture changing radically. Green pastures are not everything you need for the rest of your life. If you make that belly deep alfalfa, then what God is saying, if you follow me, I'm going to plunk you down and you'll never have to move an inch the rest of your life. Just reach out and grab it. Tell me that your life with God has been like that. Worry, said one rabbi, is dealing with tomorrow's problems on today's pasture. In the desert, you learn the shepherd will get you what you need for right now. 10 minutes from now, you trust the shepherd. Just enough. Bueno, confiar en el pastor. Amén.